Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Durante la última década, el autismo dejó de ser un tema marginal y se ha convertido en una conversación cada vez más presente en familias, colegios, universidades y también espacios de trabajo. Las cifras parecen crecer año a año y con ellas una sensación extendida de que, comillas, hay más casos que antes. La pregunta es bien inevitable. ¿Estamos frente a un sobrediagnóstico, a un cambio real en la prevalencia o más bien a una mayor capacidad de reconocer y nombrar realidades que siempre estuvieron ahí pero permanecían invisibilizadas? Parte de la respuesta está en el cambio de paradigma. El enfoque clásico centrado en el trastorno y la patología está conviviendo hoy día con una recomprensión del autismo desde la neurodivergencia. La idea de que hay múltiples formas legítimas de percibir, procesar y habitar el mundo. Y esa mirada no niega las dificultades ni los apoyos necesarios, pero sí cuestiona que la diferencia sea tratada automáticamente como un déficit. Y en ese tránsito el diagnóstico deja de ser una etiqueta cerrada y pasa a ser una herramienta de comprensión, de identidad y también de acceso a los apoyos. Y no es casual tampoco que el lenguaje haya cambiado tantas veces en el periodo relativamente corto. Autistas, Asperger, trastorno del espectro autista, neurodivergencias, de todo eso hemos escuchado hablar en muy poco tiempo. Y más que una simple disputa de terminología, de términos, esa sucesión de nombres revela algo que es bastante más profundo, que como sociedad y también desde la salud y la educación, seguimos intentando entender, ordenar y nombrar una realidad compleja que no encaja fácilmente en categoría que podemos considerar fija. Y ese proceso de recomprensión tensiona obviamente el sistema. Colegios públicos y privados que operan todavía bajo modelos homogéneos de aprendizaje, la educación superior poco preparada para acompañar trayectorias distintas o diversas y el mundo laboral que suele hablar de inclusión mientras mantiene estructuras que son bastante rígidas y por cierto interpela a las familias, muchas veces atrapadas en la búsqueda de ayuda, el temor al estigma, la sobrecarga emocional. Así que la pregunta ya no es solamente ¿cuántos diagnósticos hay?, sino qué hacemos como sociedad con esa diversidad que hoy estamos viendo con mayor claridad. Queremos profundizar en todas estas preguntas y lo vamos a hacer hoy día con Alejandra Flores, psicóloga clínica especializada en autismo y neurodivergencias, que ha empujado una mirada humana y actualizada y neuroafirmativa también sobre el tema. Alejandra, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida a Pauta Propia. Gracias, Connie. Oye, un gusto. Qué buena introducción. Mira, me gustaría entender un poquitito el tránsito de términos con el que hemos usado para referirnos a esta condición, en definitiva, ¿verdad? ¿Por qué el cambio y a qué se debe y qué impacto tiene? ¿En qué búsqueda estamos? Uh-huh. Las personas y la ciencia también. Sí, súper bueno partir así, porque yo creo que la generación y las personas que nos escuchan que tienen distintas edades, cuando escuchan la palabra autismo o neurodivergencia o neurodiversidad, como que les pasan ciertas cosas, como que algunos se asustan, otros les da curiosidad, y tiene que ver con que efectivamente los conceptos, el lenguaje que usamos para referirnos a las neurodivergencias tiene que ver también con un contexto histórico, con la ciencia y también con acuerdos y como de alguna manera también como acuerdos culturales. Ajá. Para entender aquellas diferencias que quizás antes, como decías tú, tenían un carácter y un tenor mucho más médico, más de déficit, de trastorno, ¿sí?, de enfermedad, y que hoy día, dado que vemos más y que está más presente en nuestra cotidianidad, decimos, pero ¿cómo tanta gente va a tener un trastorno o un déficit? Entonces hay una mirada que en el fondo sigue existiendo este modelo biomédico, de los manuales de psiquiatría vigentes, etcétera, pero también hay una corriente que está sucediendo en paralelo a la ciencia, que también está investigando y está haciendo ciencia, solo que no es como el manual formal de psiquiatría, y que de alguna manera está impulsando esta idea de que las neurodivergencias o esta manera de muchas veces de circuitos de cerebros que tienen funcionamientos diferentes, maneras de pensar diferentes, no son trastornos, son simplemente diferencias, ¿sí? Como parte de la variabilidad humana, como parte de un ecosistema que se está diversificando a todo nivel, plantas, insectos, animales, los cerebros humanos también. ¿Ya? Ahora, son diferencias, pero claro, no son diferencias como si hay un niño que tiene más pecas que otro, digamos, ¿verdad? Porque influyen, afectan y de alguna manera condicionan la manera en que ese niño o ese joven se relaciona, así es, cómo le va en el colegio, qué tan sujeto o no sujeto de bullying puede ser, cómo interactúa con su familia, con sus hermanos, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, volviendo como un poco para terminar la pregunta anterior, en el fondo estos manuales de psiquiatría se construyen en torno a acuerdos científicos, ¿sí? Y hasta hasta el año 2013, que es la última actualización fuerte que se hizo a este manual de psiquiatría, que es el DSM-5, antes existía como la categoría Asperger, que tú mencionaste, que es como en el fondo un autismo con un alto nivel intelectual y que no tiene afectado al menos su coeficiente intelectual o su capacidad cognitiva, y estaba el autista profundo. ¿Sí? Pero en el entremedio no había categorías hasta el 2013 que y ahí pasamos a hablar del espectro. Exacto. Entonces, o sea, donde 2000, cabía mucho. En el fondo eras blanco o negro, pero en el entremedio, que es donde más características existen y personas en el fondo habitan, no existían nombres para eso. Ajá. Entonces, el 2013 pasó a llamarse todo trastorno del espectro autista. Ya no existe la categoría Asperger, ni autismo profundo. Claro. ¿Ya? Todo se llama ahora Autistic Spectrum Disorder en inglés, y disorder, la D, es de atipia estadística. ¿Ya? En la traducción al español se le puso trastorno. O desorden. Pero es un desorden atípico, en el fondo es una atipia estadística. No esta idea de trastorno porque están trastornados o hay una claro. enfermedad. ¿Y qué significa esa atipia estadística? Justamente es un concepto estadístico que dice, mira, la mayoría de las personas en el mundo tiende a pensar de esta manera, organizar la información de esta manera. Pero hay un grupo de personas, en el caso del autismo y de miles de otras neurodivergencias, que organizan la información, perciben los sentidos del universo de una manera diferente. Por ejemplo, el autista tiene más sensibilidad, tiene temas sensoriales, entonces puede que los ruidos le molesten más, que estas luces le puedan molestar, entonces estaría como distraído tratando de lidiar con las luces, una persona autista, en vez de estar enfocado 100% en lo que estaba hablando, por decirte algo. Y es una manera, porque es un cerebro que procesa la información de manera diferente, pero no peor. Entonces, esas cualidades son diferencias cualitativas en las conexiones neuronales, pero no solo neuronales a nivel de cerebro, incluso hay autores que plantean que esto es como un biotipo. Tienen intestinos que reaccionan de maneras distintas, sus sentidos también procesan distinto, entonces es todo una manera de vivir y de habitar el mundo un poquito diferente y a veces muy diferente de lo que lo hace la mayoría de las personas, pero al final es un criterio estadístico. Y en el fondo la postura actual de este modelo más neuroafirmativo es: el tema no es cuántos autistas, si hay más o menos autistas, es, ok, ya que hay personas que sabemos que procesan el mundo y, en el fondo, perciben el mundo de manera diferente, la pregunta es, ¿cuáles son las características que tiene esa persona y qué necesidades de apoyo tiene, independiente de la etiqueta? Claro. Porque como en el caso del autismo, como decís tú, es un espectro gigante, lo que te sirve o lo que le es útil y beneficioso a una persona autista puede que a la persona autista del lado no. Entonces, no podemos meter lo que es autismo y ninguna neurodivergencia en realidad, ni el déficit atencional, ni el TOC, ni los trastornos afectivos, a la misma bolsa, digamos. Entonces, bueno, el modelo neuroafirmativo tiene que ver con eso, como, uno, dejemos de ver esto como la neurodiversidad como una enfermedad. Dos, demos el paso a asumir que el mundo está cada vez más neurodivergente o neurodiverso, por lo tanto, tenemos que flexibilizar los trabajos, las escuelas, todo, porque ya en el fondo son personas que merecen la inclusión y merecen estar en el mundo y son súper aporte muchas veces en el mundo del trabajo, en el mundo de los estudios. Entonces, es dejar de verlos como qué hacemos para que encaje o qué hacemos para ayudarlos si esa persona tiene un espacio solo por ser sí misma. Ahora, ¿estamos efectivamente en un mundo más neurodivergente? Sí. ¿Estamos diagnosticando? Porque también se instala la idea, ¿verdad?, de que hay cada vez más casos. Sí. ¿Estaremos sobrediagnosticando o estamos efectivamente identificando de mejor manera y siendo más transparentes con el diagnóstico? Ambas cosas, Connie. Yo creo que lo que te van a decir en general los autores y los médicos es que efectivamente se ha mejorado como la lupa a través de la cual estamos detectando. Hay más gente que tiene diagnóstico porque hay más doctores más preparados, porque hay más quizás herramientas como clínicas para mirar esto. Hay un dicho que siempre lo digo, pero es como en la medida que mejoramos los telescopios, aparecen más estrellas. Claro, ¿cierto? obvio. Bueno, eso es cierto. Sí. Pero por otro lado también hay una corriente más que se llama como la corriente más evolutiva de la neurodiversidad, donde sí se postula que cada vez los cerebros están llegando al mundo con un cableado diferente, porque existe una cosa que se llama epigenética, que es que nuestra genética también cambia
de generación en generación, son cambios largos, sí, pero que va cambiando de acuerdo a la información ambiental que vaya adquiriendo. Claro, y es evolución. Hay una evolución. El cuello de la jirafa. Exacto, no es pura genética. ¿Sí? Y si tú pensás en un mundo donde todo es rápido, son boom de dopamina, todo es con pantalla, súper sonoro, etcétera, es lógico que haya cada vez más cerebros que se resisten a esos cambios y a esa estimulación tan loca. Alejandra Flores, ¿cuál es la diferencia entre la neurodiversidad y la neurodivergencia? Todos somos neurodiversos porque tu cerebro y el mío y el de todo el mundo son todos distintos porque tienen que ver con un componente genético y con un componente ambiental y nunca va a haber dos personas con la misma historia. Ya, ni siquiera gemelos idénticos, claro. ¿Cierto? Entonces todos somos neurodiversos, pero lo que se denomina neurodivergencia son aquellos que se salen del promedio, los que tienen atipia estadística y que, como el déficit atencional, por ejemplo. Todo el mundo es capaz de atender una reunión de 45 minutos, pero hay personas, como los que tienen déficit atencional, que en realidad a los 20 se fueron por otro lado. ¿Ya? Y eso es una atipia estadística. Por lo tanto, ¿cuándo es una discapacidad? Cuando las reuniones siguen durando 45 minutos. Pero si tú organizas, por ejemplo, un directorio, una reunión o lo que sea, en pedacitos de 20 minutos con descanso, desaparece el problema. Entonces, esa es la lógica de este modelo más neuroafirmativo. Es cambiemos el entorno también en el cual esas neurodivergencias no encajan. Ahora, muchas veces se tiende a considerar a las personas neurodivergentes como pacientes psiquiátricos. ¿Dónde está el error ahí? Porque eso es asumir que no es cuando se trata de una condición neurológica y no una condición conductual finalmente. ¿Cuáles son los principales malentendidos que todavía hay en torno a este concepto, el de la neurodivergencia, incluso entre profesionales de la salud y, por cierto, desde el mundo de la educación? Mira, es que la división, como estamos hablando, esta división de neurología, psiquiatría, al final la medicina o la mirada del ser humano es una sola. Y el cerebro, nosotros decimos neurodivergencia, asumiendo que es como algo que sucede en el cerebro, pero en realidad sucede en el cuerpo entero y hasta en el alma. Entonces, en mi caso, cuando, por ejemplo, trabajo con niños muy pequeñitos, parte por el neurólogo, porque el neurólogo es el como que está más preparado para ver esas diferencias neurológicas. Pero a lo largo que ese niño va creciendo y se va convirtiendo en un adulto, también todas sus divergencias van afectando otras áreas, incluso hasta lo biomédico. O sea, ponte tú, hoy día se sabe que las personas autistas tienen más porcentaje de disautonomía, son hiperlaxos, tienen trastornos del sueño, trastornos gastrointestinales, epilepsia. O sea, cada vez se va ampliando, bueno, ni hablar trastornos del ánimo y estrés. Entonces, todo eso... Ansiedad. Exacto, se va ampliando. Entonces, las neurodivergencias no son solo un tema neurológico. Entonces, de nuevo volvemos a la pregunta, ¿qué es lo que le duele a esta persona en este momento? Claro, pero no es un tema neurológico, pero lo que parece ser conveniente, por lo que tú explicabas de la trayectoria, en el fondo, es partir por un diagnóstico neurológico. Sí. O psiquiátrico, porque los psiquiatras también tienen preparación de neurodesarrollo y de desarrollo evolutivo. Claro, pero con ese enfoque, no con el enfoque este niñito es ansioso y se porta mal, digamos. Exacto, no. Son médicos que en el fondo lo que van a ver si es que hay alguna desviación de lo típico, pero eso no significa enfermedad. ¿Y tú sientes que todavía está muy estandarizado el diagnóstico y por lo tanto marcado por creencias que ya están un poquito fuera de tiempo? Sí. De hecho, todavía hay médicos, bueno, del público en general no lo entendería, pero todavía hay médicos que dicen, no, esta persona mira los ojos, entonces no puede ser autista. Así como alguien te puede decir, pero a ti te va bien en la universidad, entonces no puedes tener déficit atencional, porque está instalada la creencia de que a un déficit atencional le iba mal, tenía poca eficiencia. O que en lo mismo con el autismo. Antes se pensaba que no miraban a los ojos, y en realidad sí miran, pero a veces miran como un punto medio en la frente, o que, por ejemplo, no sonríen. Y hoy día estamos viendo lo que... O que no socializan. Claro, y hay autistas súper sociables, ¿sí? El punto es si tiene o no tiene el corazón del autismo, si está presente y si le duele, si le afecta en su vida cotidiana. ¿Ya? Porque no es como... Y si le afecta en su vida cotidiana, Alejandra, ¿qué es lo recomendable ahí, verdad? Si le afecta en su vida cotidiana, le puede afectar también emocionalmente. Lógico. Y ahí, ¿qué es lo recomendable? ¿Es recomendable que ese niño tenga algún tipo de tratamiento medio, a través de fármacos, por ejemplo, que lo ayuden a controlar la ansiedad, a que no le afecte emocionalmente? Porque finalmente pueden terminar pasándolo mal.
Generalmente lo pasan pésimo. O sea, porque efectivamente no es tan fácil lidiar con uno mismo. Su entorno inmediato sí, también. por supuesto. Entonces, finalmente lo que uno propone es que las personas, cuando algo te empieza a doler o cuando los papás se empiezan a preocupar, ponte tú, obviamente lo van a llevar a un especialista, pero no todas las personas neurodivergentes van a terminar tomando remedio. Aparte que uno es libre de decidir si lo toma o no los toma, ¿cierto? Pero finalmente lo que uno aspira es que esa persona logre conocerse tan bien, ¿ya? Y también su entorno, logre manejar, anticiparse a las cosas que a esa persona le molestan, se pueda regular. le estresan, que esa persona al final aprenda a regularse o aprenda a no exponerse. Por ejemplo, si a mí me molestaran las luces, yo podría preguntarte antes, perdona, ¿podemos bajar las luces? Claro. Porque yo ya sé, me conozco y yo ya sé que eso me va a regular y desenfocar durante la entrevista. Entonces, al final todo apunta no a arreglar estas cosas con pastillas, que muchas veces son súper necesarias, ¿ya? Porque la ansiedad, por ejemplo, en una persona autista es súper biológica, no es porque pasó algo, es un cerebro que está chapoteando en cortisol constantemente porque simplemente tiene la tecla más, es más fácil, más sensible. Pero al final, cuando la persona se conoce, cuando la persona es capaz de identificar, de anticiparse, su entorno también, se puede manejar a nivel conductual, a nivel del entorno. Y ese es un trabajo de terapia fundamentalmente con psicólogo. Mira, con psicólogo, con terapeutas ocupacionales, con psiquiatras, con fonoaudiólogo, con educadores diferenciales, dependiendo de lo que te está molestando. ¿Sí? Porque lo que se trata, el autismo no se trata, lo que se trata es la dificultad o el desafío que tiene esa persona, que persigue esa persona o su entorno. ¿Y qué pasa con los padres? Porque el colegio es un tema, el entorno social es un tema, pero a los padres muchas veces les pasa, ¿verdad?, que tienen desconocimiento, tienen un poco de miedo a la estigmatización del hijo, de la familia, tienen un modelo de hijo eventualmente, que yo quiero que juegue fútbol, que sea integrado, que sea no sé qué, y el camino de ese niño no va por ese lado, puede ir por muchos otros y muy exitosos o muy interesantes, pero no necesariamente el modelo que esos padres tenían en la cabeza. ¿Cuánto apoyo necesitan y están dispuestos a buscar y buscan realmente los papás también para acompañar bien ese proceso? Sí, es un temazo y además es precioso. A mí me encanta acompañar familias porque finalmente son papás que tienen que entrenar como su sensor. Quizá todos los papás tenemos que entrenar sensores con nuestros hijos. Sí, claro. Pero cuando, como decís tú, cuando estos papás de repente tienen una expectativa del hijo en mente, ¿cierto? Y aparece un hijo con algunos desafíos, son papás que tienen que cuestionarse, resetearse. Retroceder, resetearse y también vivir duelos. Hay un duelo importante cuando tienes un hijo con alguna dificultad porque tienes que dejar ir esa expectativa que tú tenías para poder ver al hijo real que tienes. Y eso no es un proceso fácil. Hay familias que eso les cuesta muchísimo más que a otras, ¿sí? Pero finalmente yo creo que yo admiro mucho a los papás porque, sobre todo en neurodivergencia, los niños cambian mucho. Yo no puedo decir cómo va a ser la trayectoria futura de un niño cuando yo lo conozco a los 6 años. No tengo idea. Sí, puedo imaginarla. ¿Sí? Pero los papás, en el fondo, siempre me hacen estas preguntas. El niño tiene 6, 5 años y me dice, ¿se va a casar? ¿Y va a ir a la universidad? ¿Y cómo te puedo contestar? Pero es que son las preocupaciones que es cierto que cualquier papá tendría. Lógico. Pero no las podría contestar, ¿sí? El punto es que yo creo que son papás que, especialmente estos papás, aprenden a vivir en el presente. ¿Qué es lo que necesita mi hijo de mí en este momento? Y yo siempre les enseño, en autismo o en neurodivergencia, siempre vamos a tomar decisiones a 6 meses. Porque más allá de eso, en un cerebro cachorro como el de un niño, no tengo idea de lo que va a pasar. Voy a hacer todo mi trabajo y todo mi esfuerzo, tú, los papás, los hermanos, los abuelos, todos, para que ese niño logre su máximo potencial en estos 6 meses. Y después nos vamos a volver a juntar y vamos a volver a ver cómo podemos seguir ayudándolo. Pero muchas veces los niños se pegan unos saltos. En el ciclo vital el desarrollo no es lineal. Entonces los papás también se van sorprendiendo y ellos mismos van cambiando habilidades. Entonces ese trabajo de estar presente, de resetearse constantemente, de hacer pausas cada 6 meses, yo lo admiro. Y probablemente también me imagino, y por experiencias cercanas que uno ha visto también, reconociendo que es un proceso y quien ha compartido experiencias cercanas sabe que es un proceso y un proceso que a ratos tiene sus dificultades, pero cuando se encarrila, finalmente también me imagino tiene que pasar por no sobreproteger, ni tener una actitud como medio compasiva y tratar de normalizar la vida entre hermanos, por ejemplo, porque hay hermanos que son y otros que no son. Sí. Y esa convivencia a veces no es fácil. No es nada fácil. No es nada fácil. Pero efectivamente, de nuevo, volvemos a la idea de esto tiene mucho de artesanía. Tiene mucho de, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo lo movemos? Y de intuición también. Y de intuición, porque finalmente, como decíamos al principio,
puede que tú leas como papá, mira, parece que es súper útil que el niño deje el gluten. Pero quizás a tu hijo no le hacen ni fu ni fa que deje el gluten. Entonces hay que ir, todo es muy artesanal y hay que ir viendo qué funciona para él, qué funciona para sus hermanos. Aparte que las personas neurodivergentes no solo tienen su neurodivergencia, tienen un temperamento, tienen un carácter, tienen un entorno. Entonces no podemos atribuirle todo lo que pase o todos los desafíos a un autismo, a un déficit atencional, ¿sí? Entonces, estamos conversando con la psicóloga Alejandra Flores. Alejandra, ¿qué pasa cuando tú tienes que elegir colegios, por ejemplo? Temazo. Porque ahí hay un tema. Uno piensa, ¿verdad?, en elegir un colegio, comillas, no quiero decir normal, un colegio clásico, tradicional, ¿verdad? Pero a la larga te puedes dar cuenta de que ese colegio no le funciona a tu hijo. Que hay que optar, hay que intentar colegios tradicionales o tienes que asumir necesariamente que es mucho mejor buscar un espacio distinto. De nuevo, artesanía. Ya. Hay niños en que les va a ir Depende. súper bien en un colegio estructurado, con horarios, con las cosas súper claras, con idiomas. Con certeza, que bueno, eso ayuda a todas las personas autistas en general, pero sí. hay niños que se ven muy beneficiados. Eso es bien clave para ellos. Sí, sí. La estructura, la certeza, la certidumbre. Claro. Pero hay colegios que, incluso siendo así, no funcionan pues, y no saben hacer adaptaciones. O están aprendiendo, porque estamos en un momento bastante importante a nivel nacional. El 2023 se acaba de promulgar la ley de autismo, que es una ley de inclusión laboral, educacional y de salud y recreativo, cultural en general. Entonces, finalmente, los colegios hoy, por ley, están obligados a hacer adaptaciones. El tema es que todavía no sabemos cómo hacerlo, porque nadie nos enseñó eso en las universidades. Los colegios están haciendo lo que hacen y yo puedo dar fe, porque me lo baso en eso. Los profesores hacen harto, los profesores hacen lo que pueden con casi nada de presupuesto. Entonces, los colegios están intentando ser más inclusivos. Hay algunos que lo están haciendo desde mucho antes que saliera la ley, pero el tema es que todavía no tenemos claridad qué es lo que hay que hacer y a cuánto y a quién. Porque cada niño es un mundo. Y no solo los autistas. O sea, yo creo que hoy día estamos viendo neurodiversidad y neurodivergencia en general. Niños empantallados, niños que duermen poco, niños que comen mal, niños que están muy solos. Y eso también genera desafíos para el sistema escolar. Estos niños que se desregulan, ¿cierto? El autismo a veces está mal asociado a estas desregulaciones, a estos estallidos de cólera. Y en realidad eso también le pasa a un niño que duerme mal, que está empantallado, que está con algún trauma. Anda a saber tú. Entonces, la desregulación hoy día es básicamente un factor común en educación y no es atribuible netamente al autismo. Entonces, los colegios están aprendiendo, pero de nuevo, artesanía, ¿sí? Yo siempre voy a promover, eso sí, que los niños partan en un ambiente, si es que tiene condiciones como para entrar y no que sufrir de entrada en un colegio tradicional. Pero obviamente hoy día también, gracias a Dios, tenemos más alternativas de colegios que son diferentes, que son más inclusivos o más comprensivos. Y yo creo que también Chile siempre ha sido súper exitista y quiere tener altos puntajes en las pruebas internacionales. Y yo creo que hoy día los colegios también están dando un paso atrás a decir, queremos tener mejores personas, queremos... personas felices. Necesitamos claro. personas más felices en un país que es súper infeliz, donde las cifras de depresión, suicidio, etcétera, está altísimo. Bueno, en el mundo en general. ¿Hasta cuándo vamos a seguir enfocándonos solo en un puntaje PSU? O sea, ahí hay un tema, porque está como camuflaje que se da de repente o diagnósticos tardíos, terminan muchas veces asociados a ansiedad, a depresión. O sea, estallan. Claro. ¿Cuáles son las señales de alerta que se pueden pasar por alto eventualmente? Y ojo, no solamente en la niñez, adolescencia, sino que también en la adultez. Sí. El autista es un camuflador experto. Está toda la vida tratando de encajar, está toda la vida observando cómo se comportan los demás y actúa. ¿Sí? Muchas veces sin entender o sacrificando necesidades personales. Entonces llega un momento en que explotan. Las mujeres en particular, hoy día las mujeres adultas se sabe que camuflan muchísimo. Entonces explotan, tenemos burnout, tenemos depresiones, tenemos estos, en el fondo, colapsos. ¿Sí? Ahora, no solo los autistas, pero el camuflaje es un temazo que se está investigando muchísimo porque en el fondo tiene que ver con por qué el mundo no puede aceptar quién soy. Entonces yo me tengo que disfrazar de una persona que no soy. Para parecer lo que no soy. ¿Sí? Para no quedarme abajo del tren. Para no quedarme abajo del tren. Entonces lo que queremos es que el tren tenga más vagones. Que el tren vaya a otro ritmo. Que haya trenes donde quepan todas las personas. ¿Sí? Pero
esa es la cultura que está cambiando lentamente. Pero en un espacio de trabajo todavía pasa que, por ejemplo, no sé, yo tuve una paciente que le molestaba la luz y trabajaba en un espacio abierto como este que estoy viendo al lado y supuesto la sentaron al lado de la ventana. Y sufría, porque hay ciertas horas del día tenía el sol encima. Y ella pidió un cambio de lugar y le dijeron que no. Entonces tú preguntas, ¿qué pasará por la cabeza? ¿Qué cuesta? Claro, ¿qué cuesta? Nada, ¿sí? Pero todavía falta mucha empatía y yo creo que más que educarnos, y yo creo que eso ha sido también mi misión, es más que educarnos en información, esto es lo que dice el manual, estos son los criterios diagnósticos, que eso al público en general básicamente no le interesa, es crecer en comprensión, en compasión, en empatía. Y eso, sé que suena súper humano, pero por Dios que es difícil. Es difícil. Lo último, ¿qué crees tú que falta también desde la mirada de la salud pública en esto y del acceso finalmente a terapia de todas las naturalezas que tú describiste, neurológicas, psiquiatras, ocupacionales, psicológicas, etcétera, etcétera? Porque de repente no hay, o sea, ni las ISAPRE, ni FONASA, ni ninguna de esas instancias hoy día son muy apoyadoras en ese tipo de terapia que suelen ser vistas como un poquitito marginales dentro de. Sí. ¿Nos falta ahí avanzar un poquitito más? Muchísimo más, no un poquitito. Igual se han dado pasos con la nueva ley, en el fondo eso implica también que haya más profesionales capacitados, tenemos test chilenos que se están desarrollando en el país, o sea, hay ciencia que está sucediendo, pero todavía la inversión en ciencia es casi nula en este país. La inversión en recursos para la atención en salud de las personas neurodivergentes es nula. Entonces, todo lo que se ha hecho porque alguien tuvo una buena idea, porque regaló parte de su trabajo. Claro. Entonces, mientras no pongamos plata, seriamente, así en grandes números, no vamos a ver mayores avances. Y todavía sucede que, además, el autismo y otras condiciones neurodivergentes son crónicas, son para toda la vida. Tú naciste autista, morirás autista, entonces no se te va a pasar, no te sirve con 6 prestaciones al año en la ISAPRE. Pero se están dando pasos. Por ejemplo, en la ISAPRE, estos datos les puede servir, por la ley de autismo y todo, ya no se puede poner un tope de máximo 6 prestaciones al año. Pero la ISAPRE son más o menos frescas en general y en el fondo no te lo van a avisar. Y cuando vayas a la séptima no te dan la cobertura. Tú tienes que ir a la Superintendencia de Salud y reclamar y siempre vas a ganar. Pero son como todavía mecanismos que la persona común y corriente no manejan. ¿Sí? Ahora, igual es carísimo, es lento. Y hay más gente que se está preparando. Por ejemplo, yo soy directora de la Fundación Hablemos de TOC, otra neurodivergencia, que es más o menos el 3% de la población. No hay ningún programa en salud pública que atienda TOC. Y trabajar con TOC es carísimo porque la persona necesita terapia, medicamentos. A pesar de todo lo que el presidente de la República ha hablado del TOC, digamos, ¿verdad? Y lo que ha promovido la instalación de los temas de salud pública. Exacto. Así que ahí estamos, pues, esperando plata, básicamente. Alejandra Flores, qué gran conversación. Alejandra, psicóloga clínica especializada en autismo y en neurodivergencias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer la conversación. Encantada. Terminamos esta mesa de todos en Pauta Propia. Quédense en nuestra sintonía. Tenemos más programación para estar con ustedes. Chao.